David en Quelá. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Primera de Samuel, capítulo 23. El pueblo le dijo a David: mira, los filisteos atacaron la ciudad de Quelá y saquearon los graneros. David consultó al Señor: ¿debo ir a pelear contra los filisteos? El Señor le respondió: sí, ve y pelea contra ellos y libera a Quelá. Pero los hombres de David le dijeron: mira, si estando aquí en Judá tenemos miedo, imagínate cómo estaremos si vamos a donde está el ejército filisteo. David consultó de nuevo al Señor y el Señor le respondió: ve a Quelá, que yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. Así que David y sus hombres salieron hacia Quelá, pelearon contra los filisteos y se apoderaron del ganado. Así David liberó al pueblo de Quelá. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, escapó y fue a donde estaba David, había llevado un efod con él. El pueblo le dijo a Saúl que David estaba en Quelá. Y Saúl dijo: Dios me lo ha entregado. David está sin salida en una ciudad con puertas y cerrojos. Saúl convocó a todo su ejército para la batalla y se alistaron para ir a Quelá a atacar a David y a sus hombres. David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar: trae el efod. David oró: Señor, Dios de Israel, me he enterado de los planes de Saúl de venir a destruir a Quelá por mi causa. ¿Vendrá realmente? ¿Me entregará la gente de Quelá a Saúl? Dime, Señor, Dios de Israel, yo soy tu siervo. El Señor respondió: Saúl vendrá. David preguntó de nuevo: ¿nos entregará la gente de Quelá a mí y a mi pueblo? El Señor respondió: sí lo harán. Así que David y sus hombres salieron de Quelá. Alrededor de 600 hombres iban con David de un lado a otro. Al enterarse Saúl de que David había huido de Quelá, no fue a la ciudad. Primera de Samuel, capítulo 23, del 1 al 13. Es precioso y de gran enseñanza ver cómo David confía en el Señor, se somete a Él, le consulta a cada paso. Es maravilloso ver que cuando Dios hace una promesa, Él la cumple, pues está protegiendo a David a pesar de estar en contra del mismo Saúl, quien es la mayor autoridad, pero no hay más grande autoridad que nuestro Dios. Romanos 8:31 dice: ¿qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Saúl persigue a David. David se quedó en un fuerte que estaba entre los cerros del desierto de Zif. Día tras día Saúl buscaba a David, pero el Señor no le permitía encontrarlo. David se encontraba en Orés, en el desierto de Zif. Tenía miedo porque Saúl venía a matarlo, pero Jonatán, el hijo de Saúl, fue a Orés para ver a David y lo animó a tener confianza en el Señor. Jonatán le dijo a David: no tengas miedo, mi papá no te hará ningún daño. Tú serás el rey de Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi papá lo sabe. Jonatán y David hicieron un pacto ante el Señor. Luego Jonatán se regresó a su casa y David se quedó en Orés. La gente de Zif fue a ver a Saúl en Gibea para decirle: David se está escondiendo en nuestro territorio. David se está escondiendo en nuestro territorio, en la fortaleza que está en Orés, en el cerro de Jaquilá, al sur de Jesimón. Nuestro deber es entregarle a David. Vayan y atrápenlo cuando quieran. Saúl respondió: que el Señor los bendiga por avisarme. Vayan y averigüen más acerca del paradero de David, dónde se esconde y quién ha ido a ver allí. Saúl pensó: David es muy astuto y está tratando de tenderme una trampa. Busquen todos sus escondites y vuelvan para informarme de todo.
Entonces yo iré con ustedes, y si David está en su territorio, yo lo encontraré. Aún así, tengo que buscarlo en todas las familias de Judá. El pueblo se regresó a Fit y Saúl fue después. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, al sur de Jesimón. El pueblo le advirtió a David que Saúl andaba buscando. Entonces David se fue a la roca en el desierto de Maón. Al enterarse Saúl de que David había huido a ese lugar, se dirigió hacia allá. Saúl se encontraba en un lado de la montaña y David y sus hombres en otro lado. Saúl y su ejército estaban rodeando la montaña para capturar a David y a sus hombres, cuando un mensajero de Saúl llegó y le dijo: «Apresúrense, su majestad, que los filisteos nos atacan». Así que Saúl dejó de perseguir a David y se fue a luchar contra los filisteos. Por eso ese lugar se conoce como la roca resbaladiza. David se fue del desierto de Maón hacia la fortaleza cerca de Engadí. Primera de Samuel, capítulo 23, del 14 al 29. Debes sentir mucha impotencia el ser un rey, la autoridad máxima, y sentirse burlado, porque no puedes alcanzar lo que deseas a pesar de tener tanto poder, pero no todo el poder. Lo mismo que Satanás, un ser poderoso, pero no es un ser todopoderoso. Segunda de Corintios 10:4 dice: «Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo». Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Y en 1 de Juan 4:4 dice: «Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». ¿Y quién está en el mundo? Satanás. David tenía la protección del mismo Dios, el Señor Todopoderoso, y además tenía que cumplir su voluntad. David iba a ser el próximo rey. ¿Cómo pues Saúl iba a prenderle para matarle? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en circunstancias tan difíciles que nos creemos derrotados? Sin embargo, solo tu fe puede sacarte de ese lugar oscuro donde te encuentras, si realmente crees en Dios. Ahora, con todo tu corazón, habla con tu Padre y confía en Él. Confiar es estar seguro de que Él te protegerá. Hebreos 11:6 dice: «Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan». Hebreos 11:6. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Verdaderamente confías en Dios? ¿Verdaderamente doblarás rodillas para orar al Creador, al que puede cambiar el rumbo de tu vida? Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.